punto esencial acá para entender el origen de estos documentos es, como tú acabas de mencionar, el contexto, ¿no? Inglaterra, a diferencia de otros estados europeos durante la Edad Media, se construye sobre la base de un grupo humano, ¿no?, que tiene características mucho más igualitarias en términos socioeconómicos que en el resto del continente europeo. Esto es, la Inglaterra medieval es producto de la conquista normanda. La ocupación del territorio inglés fue por los conquistadores de origen normando, que se establecen ahí y que tenían ¿cómo podríamos decir? Constituían una suerte de sociedad militar, ¿no? Una sociedad en la cual los derechos y deberes eran prácticamente iguales para todos. Podríamos decir de alguna forma que eran todos caballeros, solamente que unos con un poco más de mando de los otros, y en realidad este poder de mando se otorgaba en gran medida por consenso del resto del grupo. Entonces tenemos que la Inglaterra medieval no es pues como el resto del continente, donde tenemos una masa de siervos sobre la cual hay unos pocos caballeros que son quienes ostentan el poder, y tenemos arriba un rey que teóricamente es la cabeza del Estado, pero que en realidad no posee poder alguno. En Inglaterra tenemos un rey que sí tiene poder, pero tenemos también una población, tenemos un grupo de subordinados que es numeroso, constituye un segmento con poder efectivo además, que estaba en condiciones de influir sobre el rey, podía imponerle al rey determinadas pautas, podía dirigir sus decisiones. Entonces el rey tenía una mayor sensibilidad, podríamos decir, sea de grado o de fuerza, hacia las necesidades de sus súbditos. Y entre estas características pues del uso del poder real en Inglaterra estaba el verse en la situación de administrar adecuadamente los recursos del territorio, ¿no? Y este ordenamiento territorial es algo que ya viene inclusive desde la conquista normanda, cuando se elabora el Domesday Book, que era un archivo nacional donde estaban todos los bienes y recursos del territorio inglés que estaban en poder del soberano, el cual podía de alguna manera decir: separamos esto, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos manejar esto? Y constituyó una norma de gobierno durante la Edad Media en Inglaterra. La Carta de los Bosques se genera con estas condiciones, y por eso podemos ver que es una forma de colocar los bosques ingleses bajo el patrocinio real. Gracias. Okay. Mira, es interesantísimo lo que la Carta de los Bosques nos está dando sobre, como una especie de ventana a lo que era la estructura del Estado inglés y de la sociedad inglesa en general. Para comenzar, la autoridad real en Inglaterra era una autoridad mucho más sólida que en el resto de Europa. Era una autoridad mucho más sólida porque las instituciones a través de las cuales el poder real se hacía presente eran instituciones cuya efectividad derivaba en gran parte de que tenían reconocimiento de la población, ¿no? Reitero el punto de que Inglaterra es una nación constituida sobre una base mucho más igualitaria que en el resto de Europa. Entonces se asumía más fácilmente por uno y otro lado que existía la necesidad de
regulaciones y controles en aras de la mutua convivencia, ¿no? Una convivencia más llevadera. El rey de Inglaterra, o sea, desde el comienzo también se establece, desde el comienzo del dominio normando de Inglaterra, se establece la necesidad de la justicia. O sea, la justicia era imprescindible, no cabía el uso de las armas. Mira la diferencia con el resto de Europa. En el resto de Europa se dirimían los conflictos a través del uso de las armas, el duelo, por ejemplo. En Inglaterra estaba prohibido el duelo. En Inglaterra estaba prohibida toda forma de justicia que no fuera la justicia del rey. Y eso se establece desde el comienzo del gobierno normando de Inglaterra. El rey administraba justicia por dos maneras. La primera, a través de los sheriffs. Los sheriffs eran gobernadores con poder absoluto sobre el territorio que el rey les daba en administración. Y la segunda forma eran los tribunales de justicia. Estos tribunales de justicia eran en gran parte tribunales ambulantes, ¿no? Lo que decía la norma, o lo que decía, digamos, el concepto, ¿no? El concepto sobre el que se establece, sintetizando un poco, sobre el que se establecen los tribunales, era que los jueces nombrados por el rey debían ir por todo el país buscando donde hubiera causas de justicia, y a tal efecto convocar a 10 o 12 hombres honrados que formarían el tribunal ante el cual se verían los casos, y el juez se limitaría a dictar sentencia. Mira lo interesante, ¿no? Que cuando tú hablas de justicia en Inglaterra y hablas del tribunal, se dice que estos hombres honrados debían ser nombrados entre la población local. Entonces mira tú que tenías la posibilidad de obtener una justicia mucho más efectiva, porque en realidad eras juzgado por tus paisanos, y el juez únicamente daba la sentencia, confirmaba la sentencia y aplicaba las penas, resarcimientos, etc. Entonces tú ves esto en la Carta de los Bosques, porque ves ahí el tribunal ambulante, el sheriff y otros funcionarios que también eran nombrados por el rey, pero ojo, salvo el sheriff, eran funcionarios locales. De manera que observas en este documento que el Estado inglés tenía una forma mucho más efectiva de administrar justicia, y por consiguiente había un mayor equilibrio dentro de la sociedad desde el momento en que existe justicia, una justicia efectiva, ¿no? Y también la posibilidad de un mayor control por parte del rey de lo que ocurría a través de los funcionarios, los sheriffs, ¿no? Reitero, el sheriff eran los ojos y oídos del rey, ¿no? Sus decisiones eran inapelables, ¿no? Pero ellos no administraban justicia, controlaban. La justicia la hacía, el sheriff convocaba al juez, o sea, podía solicitar el juez. Y la justicia, como te digo, era pues la justicia del rey. No había tribunal local, el señor no podía traer su corte de justicia, no, la justicia la tenía el rey. Solamente el rey tenía poder para nombrar los jueces. A diferencia también del resto de la Europa medieval, donde pues la justicia la administraba el señor feudal. Si quería colgaba a la persona que se le ocurría, y no había posibilidad de apelación ni nada. Entonces vemos a través de este documento que había en la Inglaterra de esos tiempos un mayor equilibrio, una mejor administración en todos los sentidos. Gracias.